Ok chicos, vamos a aprender algo que se llama Simple Present, ¿vale? Aunque su nombre lo indica, pues no parece tan simple para nosotros. Bueno, primero tenemos que aprender un poco de vocabulario. Algunas de estas palabras ya las conocemos, pero si ya se nos olvidaron, pues vamos a hacer un recordatorio. Primero tenemos, por ejemplo, el verbo do, que significa hacer. Después tenemos el verbo go, que significa ir. El verbo work, que significa trabajar. Si ustedes se van acordando, pues bueno, no es necesario que los escriban. Exercise es ejercitarse, hacer ejercicio, pues. Watch, mirar. Have, tener, que también lo utilizamos cuando tenemos comida o estamos en una hora o en un periodo de alimentos. Check es revisar o checar, nosotros decimos también en español. Eat, que significa comer. Listen, escuchar. Fíjese cómo la T es silenciosa, se dice listen sin pronunciar la T. Luego tenemos play, que es jugar, y en el caso de los instrumentos, tocar, como tocar la guitarra, por ejemplo. Drive es conducir o manejar. Study, ese les queda muy claro, estudiar. Get up es levantarse. Y talk, platicar. ¿Ok? Esos son algunos de los verbos. Y por ejemplo, si yo quisiera hacer o ponerles algún complemento para saber más su significado, bueno, por ejemplo, I do homework, hacer la tarea, ¿no? Go es go to the school, ir a la escuela. Work hard, ¿no? Trabajar duro. Exercise every day. Ejercitarse todos los días. Watch, por ejemplo, watch Netflix. Mirar Netflix o mirar la televisión, watch TV. Have puede ser para, por ejemplo, have money, tengo dinero. O también puedo poner have coffee, como que estoy bebiendo café. Check, revisar, puedo checar o revisar emails. Comer, eat healthy, saludable. Listen to music, escuchar música. Fíjense cómo go y listen, los dos hacen uso de to. Es importante que los coloquemos puesto que van acompañados. Play, jugar, puede ser play video games. Drive home, ¿no? Manejar a casa. Study English, estudiar inglés. Get up, por ejemplo, los que se despiertan temprano, get up early, o los que se despiertan tarde, get up late, una de las dos. Y talk, platicar, puede ser talk a lot, platicar un montón o platicar mucho. Muy bien, entonces tenemos estos verbos, es importante que los recuerden porque los vamos a utilizar en esta unidad. Es importante que cuando nosotros hablamos del presente simple, digamos que su función es hablar de hábitos,
de costumbres o de rutinas, ¿no? Cosas que hacemos continuamente o muy seguido o las hacemos de manera periódica, ¿ok? No sé, digamos, cada fin de semana o todos los lunes o todos los días. Y bueno, pues hablamos de las cosas que hacemos a final de cuentas. Entonces, aquí tenemos a nuestros pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you and they. Y obviamente aquí tenemos su traducción por aquello que a algunos se le haya olvidado o manera de recordatorio. I significa yo, you significa tú o usted, he, él, she, ella, it, ello o eso, we, nosotras o nosotros, you, ustedes y they, ellas o ellos. Entonces, ¿qué sucede? En inglés es un poco más sencillo que nosotros podamos conjugar a como lo hacemos en español. Por ejemplo, nosotros en español tenemos, ¿qué podría ser? El verbo jugar, to play. Nosotros conjugamos yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos juegan. Si se dieron cuenta, con cada persona la terminación cambia, ¿no? Mientras en algunos es o, en otros as, en otros amos, en otros an. Bueno, pues aquí en inglés es un poco más sencillo, puesto que se nos presenta el verbo en su forma simple y es el que vamos a utilizar para nuestra conjugación. Entonces, yo juego se dice I play. Tú juegas, you play. Nosotros jugamos, we play. Ustedes juegan, you play. Y ellos juegan, they play. Las terceras personas sí tienen una variación. Esas tienen una terminación distinta. He plays. Tiene una S. She plays. It plays. Es decir, él juega, ella juega, eso juega, ¿no? Entonces ahí nuestras terminaciones en inglés solamente serían dos. Una la forma simple y la otra la que se utiliza para las terceras personas. Vamos a utilizar otro verbo. Por ejemplo, el verbo escuchar. To listen. El verbo escuchar. ¿Cómo sería yo escucho? I listen. ¿Tú escuchas? You listen. Él escucha. He listens. Ella escucha. She listens. Eso escucha. It listens. Nosotros escuchamos. It listen. We listen. Ustedes escuchan. You listen. Y ellos escuchan. They listen. Si se dan cuenta, nuevamente la terminación fue así de sencilla. ¿Ok? Entonces recordemos que regularmente para todas las personas se les aplica la misma forma en la que se nos presenta, que es su forma simple, excepto para las terceras personas. Ahora, hay una regla y eso aplica para los verbos. Verbos que terminen con O, con X, con S, con SS, SH y CH. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Por ejemplo, un verbo. El verbo hacer, to do, termina en O. Entonces, a este verbo algo le sucede al final. No puede llevar solamente una S. A este tipo de verbos se les agrega ES. ¿De acuerdo? Fíjense cómo termina O, X, S, SS, SH, CH y su terminación sería en ES. Por ejemplo, para yo hago, I do. Tú haces, you do. Él hace sería he does. Cambia
la terminación y también la pronunciación. Ya no sería he does, sería he does. She does. It does. Y regresamos con la primera persona del plural. We do. Ustedes hacen you do. Ellos hacen they do. ¿Se dieron cuenta cómo es que se aplicó esa regla? Muy bien. Veamos con otro verbo. El verbo que termine en X. To fix. El verbo to fix es componer, ¿no? Arreglar algo. Muy bien. Entonces, yo compongo I fix. Tú compones you fix. ¿Cómo sería él, ella y eso componen? Si quieren ustedes háganlo, mientras yo me voy con las personas del plural. La primera persona, nosotros componemos we fix. Ustedes componen you fix. Ellos componen they fix. ¿Cómo sería para él, ella y ello? Sencillo, ¿no? Pues terminan en X, entonces su terminación real sería con EX, con ES, perdón. He fixes, él compone. She fixes, ella compone. It fixes, eso compone. Intentemos ahora otro verbo. El verbo besar. To kiss. Yo beso, I kiss. Tú besas, you kiss. Él besa, he. Si ya lo escuchaste en tu mente, lo puedes escribir. Ella besa, she. Eso besa, it. Nosotros besamos, we kiss. Ustedes besan, you kiss. Ellos besan o ellas besan, they kiss. ¿Cómo sería para él, ella o ello? Pues fácil. He kisses. She kisses. It kisses. Él besa. Ella besa. Eso besa. Sigue siendo presente simple. ¿Queda claro esto? Así podemos nosotros, si nos encontramos con un verbo, por ejemplo, este aplica tanto para esta como para esta, porque termina en doble S. Pero si tenemos, por ejemplo, el verbo empujar, pueden ustedes hacerlo si quieren practicar. To push, termina en SH. O el verbo tocar, to touch, que termina en CH. Y entonces así nos encontramos una serie de verbos que cuando nos encontremos con las terceras personas, su conjugación tendrá esta terminación. Muy bien. Ahora, no es la única regla. Tenemos otra regla, que es, por ejemplo, para los verbos que terminan en Y. Si nuestro verbo termina en Y, pero antes de esa Y, aquí mero, hay una consonante, entonces a esta I lo que hay que hacerlo es cambiarla por una I latina y le agregamos la terminación ES. Muy fácil nuestro ejemplo. Veamos. El verbo estudiar. To study. Fíjense cómo termina en Y y antes de esa Y hay una consonante. No puede aplicarse esa regla con el verbo play, puesto que tiene una Y, pero antes hay una vocal. Entonces, esta vocal no aplica para esta regla, por lo tanto aquí solamente se le pondría S. Sin embargo, aquí sí sería. ¿Cómo puedo decir yo estudio? I study. ¿Tú estudias? You study. Él estudia. He studies. ¿Se dieron cuenta? Cambió la
Y por una I latina y se le agrega ES. Ella estudia, she studies. Eso estudia, it studies. Tu perrito es muy estudioso. We, nosotros estudiamos, we study. Ustedes estudian, you study. Ellos estudian, they study. Está sencillo. ¿Les parece si lo intentamos con otro verbo? Bueno, pues ahí está. El verbo es volar, to fly. Tenemos una Y y antes una consonante. Por lo tanto, esta es nuestra regla. Yo vuelo, I fly. Tú vuelas, you fly. ¿Cómo sería para él? Para ella. Y para ello, si quieres, adelántate y hazlo tú. Mientras yo me voy con la primera persona del plural. Nosotros volamos. We fly. Ustedes vuelan. You fly. Ellos vuelan. They fly. Ya tienen su respuesta aquí. Él vuela sería he flies. Cambia la Y por una I latina y se le agrega ES. She flies. Ella vuela. Ello vuela. It flies. Ahí está. Este es algunas de los verbos que nosotros encontramos para presentar o conjugar en el presente simple. En realidad es el presente simple y es un poco más simple para nosotros, podríamos decirlo, que la conjugación en español. Lo que ocurre es que en español ya tenemos años y años y años practicando, pero seguramente nosotros al principio, cuando éramos muy pequeños, decíamos cosas como juegamos, ¿no? O a lo mejor yo decía tú escucho o alguna otra cosa, no sé, se me están ocurriendo ahí palabras que tal vez nosotros no entendíamos muy bien cómo se podían conjugar y nosotros decíamos las terminaciones de manera equivocada. Así que bueno, esto es importante para nuestra unidad. Ahora vamos con nuestro material. Vamos a la presentación de la unidad 4. Muy bien chicos, aquí está lloviendo, así que tenemos nuestra unidad 4, Unit 4, Everyday Life. Es la vida de todos los días, ¿no? Lo que hacemos cotidianamente. Y tenemos estas imágenes que van desde el 1 hasta el 6. Y cada una de estas personas está realizando alguna actividad que tiene que ver con algunos de los verbos que nosotros hemos aprendido previamente. Entonces dice, before you begin, antes de que comiences, match each activity with a picture. Which activities do you do every day? Relaciona cada actividad con una imagen. ¿Cuáles de estas actividades tú haces todos los días? Y entonces ya tenemos una respuesta. Tenemos work, que es el número 1. This guy is working. Está llevando un pedazo de madera y tiene su casco protector y sus guantes. Y dice aquí la siguiente actividad, do homework. ¿Quién estará haciendo su tarea? Efectivamente. Y tenemos ahora exercise. ¿Quién se ve que está ejercitándose? Muy bien. Watch TV. Alguien parece estar muy contento viendo hacia una pantalla por acá. Y luego tenemos have coffee. Have coffee. ¿Quiénes serán? ¿Será eso coffee o será eso té? Un tecito. Vamos a ver ahora. Check email. Revisando el correo electrónico. ¿Quién está revisando su correo electrónico? Claro, muy bien. Pues anoten ustedes el número ahí en los cuadros. Vamos ahora con la primera lección. Muy bien. Tenemos lesson A, in the morning. What's a typical morning like in your home? Veamos aquí, what's a typical morning like in your home? Recordemos que cuando tenemos what con like, significa cómo, para que nosotros podamos hacer una descripción.
En este caso dice, ¿cómo es una mañana típica en tu hogar? Y tenemos 4 imágenes, 4 personas que nos hablan de cómo es su mañana típica. Y es importante, si ustedes quieren, pueden darle una revisadita previa, así una lectura superficial, y nos vamos al primer ejercicio. Y dice, look at the pictures. Mira las imágenes. Y luego check, que es poner una palomita. The things you do in the morning. Las cosas que tú haces en la mañana. Y luego add your own ideas. Agrega tus propias ideas. Por si alguno de ustedes con los verbos que acabamos de aprender decide colocar un nuevo verbo, estaría genial. Entonces, ¿qué es lo que haces tú en la mañana? Get up early, levantarse temprano. Eat breakfast, comer el desayuno, desayunar. Listen to the radio, escuchar la radio. Drive to work, y manejar al trabajo. Go on the internet, navegar en internet. Play games on the computer, jugar juegos en la computadora. Entonces, si alguna de estas actividades ustedes las hacen en la mañana, pueden ponerle su check. ¿Ok? Ahora vamos a escuchar las descripciones que ellos hacen de sus mañanas, de estas personas. Listen and read. Escucha y lee. Are you like any of these people? Dice, ¿acaso eres tú como alguna de estas personas? Vamos a ver, entonces vamos a comenzar. Lesson A. In the morning. 1. Getting started. B. Listen and read. What's a typical morning like in your home? Well, I'm pretty busy. I get up early and check my email. I listen to the radio. I don't watch TV on weekdays. Then I study. Noisy. I try to study, but my brother and sister make a lot of noise. They don't care. My sister watches TV, and my brother plays games on the computer. It's crazy. We get up late, so I eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. He drives. Well, my wife and I read the newspaper. I have breakfast, and my wife has coffee. We're pretty quiet. We don't talk a lot. Muy bien, entonces ahí tenemos la descripción de estas 4 personas acerca de su mañana. Y ahora tenemos un ejercicio que es el ejercicio C. What do the people above say about their mornings? ¿Qué es lo que dice la gente de arriba acerca de sus mañanas? Can you complete their sentences? Puedes completar sus enunciados. Y miren, aquí tenemos a Greg, tenemos a Alex, tenemos a Jennifer y tenemos a Amanda. Y dice, y aquí viene algo, to the radio. Entonces puedo checar aquí qué es lo que está diciendo Greg acerca de la radio. ¿Ok? Y luego dice, I blank blank, espacio espacio, TV. Entonces regreso para acá y puedo checar qué es lo que el blank blank TV. Entonces reviso dónde está televisión y puedo así contestar. Y así lo puedo hacer con cada uno de ellos. My wife and I, the newspaper. We, blank blank, a lot. Luego dice Jennifer, my brother and sister, a lot of noise. They, blank blank, algo sucede aquí. My husband, blank, to work. He, blank blank, breakfast. Algo pasa aquí con que él y el desayuno. Entonces tengo que regresar a cada uno de estos espacios. ¿Vale? Entonces contesten y ahorita vemos las respuestas. Bueno, pues ya tenemos las respuestas correctas. Aquí dice Greg, I listen to the radio. I don't watch TV.
Y luego dice Alex, my wife and I read the newspaper. We don't talk a lot. No hablamos mucho. My brother and sister make a lot of noise. Mi hermano y mi hermana hacen mucho ruido, dice Jennifer. They don't care. A ellos no les importa. Amanda dice, my husband drives to work. Mi esposo conduce al trabajo. He doesn't have breakfast. Aquí hay que hacerle espacio para que no le estorbe. He doesn't have breakfast. Y entonces ahí tenemos las respuestas correctas. Espero que ustedes lo hayan revisado y si las tienen así, perfectísimo. Y si no, pues corrijan. Es una oportunidad más. Muy bien, ahora vamos con el grammar, que habla sobre los enunciados en presente simple. Fíjense cómo aquí están las oraciones afirmativas, aquí tenemos las oraciones negativas y aquí tenemos algunas recomendaciones sobre lo que ya platicamos anteriormente. Y entonces veamos cómo es que funciona esto. Escuchen. Page 35. 2. Grammar. Simple present statements. I eat breakfast. I don't eat lunch. You have coffee. You don't have tea. We get up late. We don't get up early. They read the paper. They don't read books. He listens to the radio. He doesn't listen to CDs. She watches TV. She doesn't watch videos. Verb endings. He, she, and it. Get. Gets. Watch. Watches. Play. Plays. Study. Studies. Have. Has. Do. Does. Go. Goes. Ok, ya vimos la forma afirmativa del presente simple. Seguimos viendo simple present. Y entonces vimos en su forma afirmativa, affirmative, enunciados, recordemos del verbo to play, ¿no? Yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, ellos juegan, nosotros jugamos, ustedes juegan y ellos y ellas juegan. ¿Qué es lo que sucede ahora que vamos a entrar a una nueva oración, que son las oraciones negativas? Negative statements. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues estas oraciones están solicitando auxilio, ayuda. Ok, entonces, pues resulta que había una palabrita por ahí que escuchó, esta es su orejita, y escuchó el auxilio y le va a echar la mano. Y no solamente eso, había otra palabrita por ahí que también tiene su oídito y también escuchó y dijo, yo también me uno para ayudarle a los negativos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el mismo verbo, to play. Cuando yo quiero decir que no juego o no toco un instrumento, entonces necesito utilizar todas mis personas. A you, he, she, it, we, you de ustedes y they. Entonces ya tengo todas mis personas para ejemplificar cada uno, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues nuevamente pongo el mismo verbo, you play, en todos los casos.
You play. Y también en tercera persona. You play. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, como solicitó ayuda, entonces va el auxiliar. Aquí no significa nada do. Aquí no significa hacer. Aquí significa simplemente que nuestra oración está en presente simple. Es solo para negar en presente. Entonces tengo I do y le agrego la partícula negativa not. I do not play. Yo no juego. Y así le puede ir con cada uno. Do not, do not, do not, do not. ¿Ok? entonces así pongo la negación. Nada más que nuevamente estas terceras personas son las que ponen el desorden. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, recordemos que tenían ellos una terminación distinta. Entonces, cuando llega este auxiliar y dice, bueno, yo te ayudo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Pues estas personas deciden darle su terminación a el auxiliar. Y en ese caso, el auxiliar cambia su terminación con estas personas. Entonces, cuando yo quiero decir yo no juego, I do not play. Tú no juegas, you do not play. Cuando él quiere decir él no juega, he does not play. Cuando ella no juega, she does not play. Eso no juega, it does not play. Nosotros no jugamos, we do not play. Ustedes no juegan, you do not play. Ellas o ellos no juegan, they do not play. ¿Se dan cuenta qué fue lo que ocurrió aquí? Es que el auxiliar pidió algo a cambio para ayudar. Y entonces, como estas personas sí tenían algo distinto a las demás, ofrecieron ese plural y se lo dieron al auxiliar. Ahora es importante que ustedes reconozcan que do not se puede contraer o juntar colocando la misma palabra, la N de acá, desaparece la O y en su lugar le ponemos un apóstrofo y la T. Don't. Puedo decir I don't play, yo no juego. You don't play, tú no juegas. Y en el caso de las terceras personas, does not también se puede contraer y se escribe igual, does, se le pega not, desaparece la O y se le coloca esta comita que está aquí arriba. Doesn't. Se pronuncia doesn't. ¿Ok? Es importante que remarquemos que estas formas son las que encontramos en pláticas informales, ¿no? Las que se generan día a día regularmente. También encontramos estas, pero son como para enfatizar o para respuestas cortas que vamos a ver más adelante. Entonces, veamos. Esta es nuestra conjugación para negativo. Vamos a utilizar otro verbo. En este caso vamos a utilizar el verbo tener, to have. Recordemos que en la forma afirmativa yo digo I have, you have, he, she, it tienen una forma especial para este verbo. No se le coloca la S. We have, ustedes tienen you have, ellos tienen they have. En presente, el verbo tener es un verbo irregular. Entonces, no vamos a hacer y vamos a ponerle haves. Eso no existe. Le vamos a poner en su lugar has. Él tiene he has. Ella tiene she has. Eso tiene it has. Muy bien.
Entonces, nada de haves, no se le coloca la S, simplemente se cambia. ¿Qué es lo que pasa en una oración negativa? Voy a poner I don't have. No tengo. Tú no tienes. You don't have. ¿Cómo sería para él y ella? Y eso, me sigo con nosotros. No tenemos. We don't have. Ustedes no tienen. You don't have. Ellos no tienen. They don't have. ¿Qué sucede con las terceras personas? He doesn't. Recordemos que ocurre lo mismo en todos los casos. He doesn't have. Ella no tiene. She doesn't have. Y eso no tiene. He doesn't have. Fíjense cómo en todas las personas, el verbo regresa a su forma simple, que es el que encontramos aquí. ¿Qué podemos concluir de esto? Que siempre que nosotros queramos negar en presente simple en inglés, las terceras personas necesitan ayuda de este auxiliar que es does. Todas las demás personas llevarán do. Y si lo quiero tener contraído, puedo utilizarlo en estas formas. Doesn't y don't. Muy bien. Recordemos que en todas las personas, el verbo regresa a su forma simple. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con las oraciones interrogativas? Más o menos lo mismo, nada más que aquí no necesitamos la partícula negativa no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También las oraciones interrogativas están solicitando auxilio, ayuda. Y esta palabra es una palabra que escucha continuamente y le gusta ayudar mucho. Entonces decide ayudarlo. ¿Cómo puedo formar las preguntas? Muy bien. Para empezar ya tenemos que debemos usar el signo de interrogación o como se le dice en inglés, question mark. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo formamos nuestras preguntas? Primero va nuestro auxiliar. Luego escribimos nuestro sujeto y luego el verbo. Y si acaso necesitamos un complemento. Y finalmente, question mark. No nos vamos a complicar. Vamos a hacer nuestra conjugación en presente simple de manera afirmativa. Vamos a utilizar el verbo mirar, to watch, como mirar televisión. Entonces yo pongo en presente, yo miro, I watch. Tú miras, you watch. Él mira, he watches. ¿Se acuerdan que termina en ch y entonces se le agrega es? She watches. It watches. Nosotros miramos, we watch. Ustedes miran, you watch. Ellos y ellas miran, they watch. Sorry. Se me pegó la dislexia, disculpen. Entonces, ahora veamos. Quiero a lo mejor preguntar acerca de si miran o no miran Netflix. Entonces, siguiendo esto, debo de seguir la misma regla que utilicé con las oraciones en negativo. Pero primero debo de colocar ese mismo auxiliar. Entonces, para do I watch Netflix?
¿Miro Netflix? ¿Tú miras Netflix? Do you watch Netflix? Ya vamos a poner aquí para que no se confundan. Vamos con la primera persona del plural. Do we, nosotros miramos Netflix. Ustedes miran Netflix. Do you watch Netflix? Ellos miran Netflix. Do they watch Netflix? Y question mark. ¿Cómo sería con las terceras personas? Auxiliar do. Le regalamos la terminación. Y entonces se convierte en does. Y luego la persona. Does he watch Netflix? Y ocurre lo mismo. El auxiliar do. Se le regala la terminación. Does she watch Netflix? Y ahora tenemos does it watch Netflix? Y fíjense cómo todos, en todos los casos, desde acá hasta acá, el verbo está en su forma simple. Lo único que ha cambiado es el auxiliar, y en el caso de las terceras personas, su auxiliar es distinto al de los demás. Pero significan lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? En inglés tenemos, por ejemplo, do y does, que son auxiliares de presente simple. ¿Vale? Tenemos unos auxiliares para pasado, que es did. Y ese es para pasado simple. Y tenemos un auxiliar que es para futuro, que es will. Para futuro simple. Hay más auxiliares, claro, pero eso los verán más adelante. ¿Para qué tienen los auxiliares? Pues es una ayuda para que nosotros, cuando estemos hablando, nos demos cuenta si lo que nos están diciendo ocurrió en el pasado, en el presente o en el futuro. Es como cuando vamos al mercado y encontramos que hay una bandera de color amarillo y en ese lugar seguramente venden pollo. Si encuentro una bandera que es de color rojo, entonces ahí se vende carne de res. Y si es una bandera de color blanco, entonces eso quiere decir que ahí venden puerco. Lo mismo ocurre con los auxiliares. Si yo veo do o does, entonces se está hablando de presente simple. Si veo el verbo did, digo el auxiliar did, se está hablando de pasado simple. Y si veo el auxiliar will, se estaría hablando de futuro simple. Si ustedes logran manejar o recordar cómo utilizar el auxiliar en presente simple, los demás tiempos, cuando estén en pasado o en futuro, serán mucho más fáciles de aprender. Hasta aquí llegamos, chicos. Muy bien, chicos. Ahora vamos con el ejercicio A. Dice que tenemos 6 apartados y cada apartado tiene 2 oraciones. Aquí lo que vamos a hacer es, en algunos casos, utilizar la forma afirmativa y en otros casos la forma negativa. Veamos el ejemplo. Aquí dice I get up, porque aquí dice que lo utilicemos early every morning. Entonces utilizamos el verbo o la intención o la explicación o la instrucción que está en el paréntesis y lo colocamos aquí, lo conjugamos de acuerdo a la persona
que se esté hablando. Aquí tenemos yo. I get up early every morning. Yo me despierto temprano cada mañana. Ahora, aquí nos indica que debe ser una oración negativa con el mismo verbo. Y entonces tengo que hacer uso del auxiliar. I don't get up late. Yo no me levanto tarde. Está como confirmando lo que nos dijo en la primera oración. Ahora veamos estas oraciones. Dice, in my family, en mi familia, we blank. Debemos utilizar el verbo have, tener, aquí, conjugándolo con we. Breakfast together, desayuno juntos. But we, pero nosotros, oración en negativo y con el verbo talk. Recordemos que talk significa platicar. A lot, un montón. Entonces debemos de conjugar este verbo en negativo con la persona we. My mother just, espacio, have coffee. El verbo debe estar acá y debe estar conjugado con la persona que significa mi madre. Mi mamá no es yo, mi madre no es tú, mi madre no es él, mi madre no es nosotros, mi madre no es ustedes, mi madre no es ellos. Mi madre es... Y entonces encontrarás la respuesta. Y luego dice she, ella, espacio, y debemos de conjugar este verbo en negativo en la mañana. Mi hermana en la mañana utilizando este verbo. Ella utilizando este verbo en afirmativo, no dice negativo. Y su tarea. Mi hermano, el verbo ir en el internet. Luego, entonces él, then he, y luego conjugar este verbo para la tercera persona con televisión. My parents, que son mis padres. Luego el verbo watch en negativo debe estar conjugado. Mis padres está en plural, no son nosotros. Mis padres no somos nosotros. Mis padres no son ustedes. ¿Cómo serán mis padres? They, y este verbo utilizándolo con el periódico. Esa es la actividad. Lo hacemos y después revisamos la respuesta. Muy bien, ya tenemos las respuestas correctas. Estas son: in my family we have breakfast together, but we don't talk a lot. En mi familia nosotros desayunamos juntos, pero no hablamos mucho. Number 3. My mother just has coffee. She doesn't eat in the morning. Mi madre solo toma café. Ella no come en la mañana. Number 4. My sister studies in the morning. She does her homework. Mi hermana estudia en la mañana. Ella hace su tarea. 5. My brother goes on the internet. Then he watches TV. Mi hermano navega en internet o se mete a internet. Luego él mira la televisión. My parents don't watch. Mis padres no miran televisión, TV. They read the newspaper. Ellos leen el periódico. Revisen sus respuestas. Si las tienen perfectas y las tienen igualitas, muchas felicidades. Y si no, pues bueno, hay que corregir. Es momento de una oportunidad para mejorar. Continuamos. Speaking naturally es endings of verbs. Esto es para que nosotros podamos diferenciar que aunque tengan S o IS o ES, hay ocasiones en que no se pronuncian igual esas S. Hay S que suenan como S, hay S que suenan como Z y hay
ES que suenan como IZ. Ustedes van a escuchar el siguiente audio y repitan las palabras para que podamos notar cuáles son estas terminaciones de los verbos. Page 35. 3. Speaking naturally. S endings of verbs. A. Listen and repeat the words above. Notice the verb endings. S. Likes. Gets. Z. Listens. Studies. Is. Relaxes. Watches. Fíjense cómo las terminaciones van desde la simple S, likes, gets, a los sonidos como de terminación Z. ¿Se acuerdan que es como una abejita? Listens, studies, y los que terminan en IZ, is, relaxes, watches. Y bueno, pues ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Así que vamos a escuchar el audio para que podamos hacer el ejercicio. Page 35. 3. Speaking naturally. S endings of verbs. B. Listen to these sentences. Do the verbs end in s or z? Or do they add the syllable is? Check the correct column. Listen again and repeat. 1. My mom sings in the shower. Esa ya está 2. contestada. My dad gets up early. 3. My mom uses an alarm clock. 4. My friend exercises in the morning. 5. My brother goes on the internet. 6. My coworker checks his email. 7. My sister likes mornings. 8. My dad relaxes on the weekends. Si tienes alguna duda, puedes volver a escuchar esta parte para que pues te quede más claro, o las veces que quieras. Muy bien, si quieres revisar las respuestas, estas son, ¿no? My mom sings in the shower. My dad gets up early. Estas son estas dos. Y luego, my mom uses an alarm clock. My friend exercises in the morning. Y luego tenemos, my brother goes on the internet. My coworker checks his email. My sister likes mornings. My dad relaxes on the weekends. Y eso sería el final de nuestra lección A. Nos queda entonces de tarea hacer la lección A de la unidad 4 de nuestro workbook. Adelante chicos, éxito y buena suerte.